Hola, mi nombre es William. Soy nacido en Nicaragua, resido en Estados Unidos de Norteamérica, en California, y este es mi testimonio de fe. A mis 10 años, con la guerra de Nicaragua, los problemas políticos que había, mi padre emprendimos el viaje de ir a Estados Unidos. Solo fue él y yo y un primo. Y cruzamos la frontera y fue un proceso bien grande en la manera como el carácter mío desde pequeño me fue formando a ser una persona fuerte, a enfrentar cualquier clase de problema. Porque desde chiquitos allá pues limpiábamos inodoros, oficinas, yardas. A veces vivíamos en un cuarto con 10 personas para poder sobrevivir. Por encima de todo eso, siempre existía ese vacío, que cualquier cosa que me encontraba. A los 10 y medio, 12 años, uno pues comienza a querer entender eso del amor. Aquí adentro siempre sentía que tenía tanto amor. Y era el típico enamorado que lo daba todo a la primera novia. A la misma vez porque lo entregaba todo mi amor. Si no era un amigo o una novia, pues siempre agarraba mi corazón y lo tiraban al suelo. Pero Cristo me ha cambiado todo eso. Cuando encontré a Cristo, ahí encontré un amor que me respondió. Y encontré no el mismo amor que me sale de mi corazón, pero algo que venía de Él y pasaba por mí y regresaba a Él. Después me casé y Cristo me dio el gran amor físico que yo tengo, que es mi hijo, que es algo fuera de este mundo. Cuando lo vi nacer es lo más grande que he visto en mi vida. Él es un gran ejemplo para mí, porque cuando yo miro a mi hijo sufrir o miro que mi hijo hace un error, así me mira Cristo a mí y así yo comprendo a mi hijo y entiendo cómo Cristo tiene tanta misericordia conmigo. En todos los errores que hace, miro mis errores y tengo que aprender a quererlo a Él como Cristo me ha perdonado a mí. Por las cosas de la vida, me inscribí a la reserva militar allá en Estados Unidos. Algo simple que solo iba a hacer un fin de semana, 2 veces al mes. No le di nada. Ya tenía mi familia. Dije, yo no tengo que ir a ninguna guerra ni nada. Cuando pasó lo de las torres en septiembre de 2001, mi unidad fue activada para comenzar a hacer entrenamientos, a prepararnos para ir a la guerra. Y cada vez que hacíamos entrenamientos, todavía en Estados Unidos, siempre todos nos moríamos, siempre todo salía mal. Mentalmente nosotros ya estábamos preparados de que nosotros no íbamos a regresar. Ya en enero del 2005 ya llegamos a Irak, Bagdad, a hacer nuestro trabajo. Llegamos ahí agosto 2004 y regresamos enero 2006. Y todas las tropas fueron movilizadas. Como ellos se expandieron tanto en Irak, ya el ejército normal no tenía. Eso llamaron a la reserva. Y ahí es donde nosotros fuimos. Fue una experiencia de que yo sabía que no iba a regresar. Entonces, soy muy consciente
nosotros íbamos a saber a lo que íbamos. Y hubieron muchas batallas espirituales, batallas físicas, porque el problema más allá no es tanto lo físico que uno pasa, sino lo mental. Yo compartí un cuarto con otro soldado y él era ateo. Y yo hice un altar con la Virgen, con mi candelita y todo. Y todas las noches yo rezaba. Cuando estábamos descansando yo rezaba. Y él me decía, no perdas tiempo, ¿quién es esa señora? Una noche él me despierta asustado. Y le digo, ¿qué te pasó? Dice, no me vas a creer, dice. Pero la señora estaba enfrente de vos, me dice. ¿Cuál señora? Le digo. La señora, ella estaba ahí encima de vos, me dice. Y me froté los ojos, tomé, me pegué y seguía. Y entre más cosas me hacía, más se reía ella de mí, dice. Dice, quien sea ella, me dice, pero nos está cuidando, dice. Y desde entonces, pues, él, no sé qué es de él ahora, pero yo sé que en su corazón le dejó una semilla. Estábamos haciendo patrulla en una de las calles y yo era el que estaba en la retaguardia de atrás. Y todos van para allá. Yo soy el único aquí. Cuando ellos paran, porque no sé por qué pararon, yo oí un ruido y yo automáticamente doblo y estaban 10 hombres apuntándome a mí. Y yo estoy con una arma muy pesada. Pero en ese instante, en ese momento, todos nos congelamos. Yo no pude hacer nada, no podía mover mi mano y los hombres solo me quedaban viendo y no podíamos hacer nada. Y ya comenzó a moverse todo para atrás y yo solo me quedé así y no sé, pero ese era el Señor que nos paró a los dos, ni que le pasara nada a esos hermanos ni que me pasara nada a mí. Espero que muchos hermanos que han pasado por lo que yo pasé y miren este video, lo que Cristo me ayudó, no tanto lo físico a regresar de la guerra, si tanto me ha ayudado Cristo es en el problema mental que uno regresa. El estrés, el trauma que uno agarra a querer estar encerrado en un cuarto con las luces apagadas y no querer mirar al mundo. Cristo me sacó de esa oscuridad. Con los rezos de los grupos, especialmente en Nicaragua, yo tenía muchas medicinas que tomar y todavía tengo que tomar. Pero esas medicinas, cada de esas medicinas las cambié por cada uno de los bolitas del rosario. Eso es lo que me ha cambiado desde adentro para afuera. A llegarme a comprender, a llegar a comprender de que las cosas que tuve que pasar y ser fuerte para hacer una luz para otras personas. De esa otra manera me ha ayudado Cristo. Yo antes siempre participaba en un grupo de oración en Nicaragua. Yo viajaba de Estados Unidos en ciertos eventos que ellos hacían, como vigilias, como ayunos, o íbamos a hacer meditaciones al campo. Yo me ligué con ellos completamente. Como dicen en otras religiones, me fui al mundo. Estaba totalmente perdido. Ya no vivía el mundo de Estados Unidos. Más un día
mi amigo por correo me mandó un libro. En el libro estaba como una dirección de Irving y comencé a ver toda la música y todas conferencias. Y sin conocer, comencé a oír todas las conferencias de Madre Shemani. Esa señora llegó a ser como un guía espiritual. Oyendo todo eso, todos los días era algo nuevo. Oh, ¿qué va a decir hoy? Y mi mundo cambió completamente. Christ is the Son of eternal grace. Christ is the Son of eternal. Sin esfuerzo, sin nada, encontré ya los pedazos de ir llenando ese vacío que estaba dentro de mí. Porque nada en el mundo me llenó. Y así la misericordia me completó, me llenó a entregarlo todo sin esperar nada. Es lo más lindo de la vida. Christ is the Son of eternal. Este maratón aquí en Costa Rica sí fue el primero en vivo, pero he hecho varios con los hermanos de Estados Unidos por teléfono. Nosotros vivimos en totalmente diferentes estados y uno hace 150, hacemos inglés, español, portugués y así he hecho 1500 en grupo, pero nada se compara a estar en vivo. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Pero lo más impresionante es ver que tanta energía se une para un solo propósito. Y no, la mayoría de personas que habían, pero se sentía muy poderoso en ver de que no estoy solo. Pasé por el sacramento de la unción. Fue con una firma en mi corazón que Cristo me dijo, echémosle ganas a los dos. ¿Entendés? Vos vas a caer, ahí estoy yo, te voy a subir y vamos para adelante. Yo traigo la paz I bring peace hacia un lugar donde no existe. to a place where it does not exist. Por eso he venido aquí, That's why I have come here, buscando de ustedes seeking from you una respuesta verdadera. a true response. Vengo a apartar con mi mano I come to distance with my hands lo que hace perder a los hijos de Dios what make the children of God be lost, del camino de la luz y del amor. what make them be lost from the path of light. Hoy vine a traerles, compañeros, Today I have come to bring you, companions, una oportunidad única an unique opportunity de confirmar sus almas of confirming your souls a la consagración, to the consecration, a la consagración que es importante to the consecration that is important, para que muchas gracias más desciendan so that many more graces may descend
sobre aquellos que no las merecen. over those that do not deserve them. ¿Y por qué hoy les digo esto? And why do I tell you this today? Porque el poder de mi misericordia Because the power of my mercy trasciende todos los límites y las barreras, transcends every limit and barrier, todos los errores y todos los obstáculos, all the mistakes and obstacles a través de los tiempos throughout times y en toda la humanidad. and in the whole of humanity. Mi impresión de que vinieron a Centroamérica como centroamericano es una bendición, porque muchos de estos países están pasando por muchas dificultades. Y para mí personalmente, yo sé que tan importante es Estados Unidos también, pero tenés que pasar por Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Es muy extraño, nací en Nicaragua, viví en Estados Unidos y me vine a completar con él aquí en Costa Rica. Y no me importa lo que me pase. Si el mundo se me cae atrás, no importa. Lo importante es la humanidad, es salvar la alma, y eso es lo más importante que he sabido en la vida. Ayudar a la humanidad, a la pequeña gota de arena que yo pueda poner en este movimiento. Para que seamos un puente de Sudamérica hacia Norteamérica, para que todos seamos unidos, para que este sea la América de Guadalupe.